The US government put forward enormous amounts of money to actually research what's happening in the modern built environment, how are fires behaving in our dwellings and our industrial complexes. Entonces, para ese entonces, ya llegando al 2007-2008, el gobierno estadounidense está poniendo millones y millones de dólares en la investigación de las estrategias y tácticas para bomberos. And really, sorry. No, I'm good. And really, the outcomes have been absolutely amazing. And I encourage you to go to the UL Firefighter Safety Research Institute homepage. And I think many of the research programs have been translated into Spanish and some other languages. Y realmente lo que se ha sacado de estas investigaciones es realmente increíble. Les digo a todos que los aliento de que visiten la página de UL, del Instituto de Investigación para la seguridad del bombero. Can I just translate what you have on the slide, because I want to get y entre toda esta investigación, las enseñanzas de Giselson, el ingeniero sueco, son validadas. Mm-hmm. So, for some of the research was not a great surprise to us. We had never, in our culture, we were never into vent early, vent often, with the belief that it would improve conditions. Para nosotros, mucho de lo que salió de esta investigación realmente no fue nada nuevo o nada chocante. Nuestra cultura no era de ventilar temprano y ventilar mucho. This video was very profound for me because I joined the fire service in 1983. My understanding of fire behavior was based on the modern fire environment where it flashes over in 2.5 to 3 minutes. Este video es para mí muy profundo, de profundo interés para mí, porque yo entré en el servicio de bomberos en 1983 y los incendios que yo conocía, los incendios a los que yo respondía, era el incendio moderno, ¿no es cierto? El incendio con materiales modernos, donde hay flashover en pocos minutos y donde el impacto de la ventilación tiene un efecto bastante grande. Mm-hmm. And I was very confused about the North American approach to vent early, vent often, because conditions will improve, because that was not my experience. Y entonces la manera de trabajar estadounidense en ese momento me confundía mucho, porque ventilar temprano, ventilar bastante mucho, ¿no es cierto?, no concurría con la experiencia personal que yo tenía sobre los incendios. And then I saw this video. On the left-hand side, we have the legacy room, which is everything in this room comes from nature. It was once living, it was growing, it was cotton or whatever. Entonces, de aquí vi este video donde entonces la habitación de la izquierda es la habitación antigua, ¿no es cierto?, con materiales naturales, materiales como madera, como lana, ¿no es cierto?, todo natural. Mm-hmm. On the right-hand side, we have the typical room that all of us would have experienced from at least the mid-1980s. And you can see this massive difference in how the fire is behaving. Y en la habitación de la derecha tenemos la habitación moderna que todos nosotros, la mayoría de nosotros ha experimentado como el incendio normal, ¿no es cierto?, ya de los años 80. So in the legacy room at 2.5 minutes, you could be asleep on the couch and you won't even know there's a fire in the room. Por ejemplo,
en la habitación de la derecha uno puede estar acostado en el sofá y ni siquiera estar atento de que hay un incendio en la habitación. Estas grandes diferencias entre lo que es la habitación de la izquierda y la habitación de la derecha. So we're at the 3-minute mark in the modern room, and I'm certain that no one is going to be sleeping on the couch. By this stage, conditions are extreme, and you will wake up and you'll get out or you will die. Y ya en la habitación moderna, ya pasando 3 minutos, ya estoy seguro de que nadie va a estar durmiendo en el sofá en la habitación, porque ya las condiciones son totalmente extremas. So we're just over 3 minutes now, and this modern room, it's rolled over, we're progressing to flashover, and survivability is 0. Entonces en la habitación moderna ya ha pasado 3 minutos, ya tenemos, la habitación ya está pasado el rollover, en donde después ya la habitación pasa a flashover y entra a un incendio totalmente desarrollado. This doesn't surprise me. This is my world since 1983. This is exactly how I expect fires to behave. En mi caso, y a nosotros basados en la manera en que nosotros comprendíamos incendios, eso a mí no me sorprende, porque eso es lo que estábamos acostumbrados a ver nosotros ya de los años 80. On the left-hand side, we see the typical room from the 1960s or 1970s. And the time it takes to flash over is astronomically, it's about 10 times longer. Y en la habitación de la izquierda, ¿no es cierto?, con estos materiales, ¿no es cierto?, típicos de los años 60, ¿no es cierto?, el tiempo que toma en que esta habitación entre en flashover es astronómico, o sea, son hasta veces 10 veces más tiempo que en la habitación moderna. This is the first time in my life that I finally understood that North American approach to vent early, vent often, because things will improve. In the 70s, they would have improved. But we've held on to this tradition. And, it's taken 50 years after the introduction of plastics to realize that vent early, vent often does not improve conditions. Entonces, viendo este video, fue quizás la primera vez que comprendí por qué la táctica de Estados Unidos de ventilar mucho y ventilar seguido daba sentido en el incendio de los años 70, ¿no es cierto? O de los años 60, de los años 70. El problema es de que 50 años después de la introducción de los plásticos como algo más común en las habitaciones, las tácticas para ese tipo de incendios ya no se pueden aplicar. So we need to respect tradition, but we also need to challenge the way that we've done things, and we have to question everything continually. Entonces, por supuesto, tenemos que respetar la tradición, pero también tenemos que desafiar, ¿no es cierto?, lo que es la tradición en el tiempo a evolucionar con las situaciones a las que nos estamos enfrentando hoy en día.